A ver, imagínense por un momento que su mundo entero se pone de cabeza. De repente, su hogar, su país, su fe, todo, absolutamente todo, está en duda. Pues esa era la realidad para el pueblo de Judá durante el exilio babilónico. Pero ¿saben qué? Justo en medio de esa tremenda oscuridad surgieron dos voces de esperanza. Y es en este contexto que nos tenemos que hacer esta pregunta, que es fundamental. El exilio no fue solo una crisis política, para nada. Fue una historia profundamente humana sobre la pérdida y sobre todo sobre la búsqueda de sentido en medio de la desolación total. Piensen en esto. El reino de Judá, que alguna vez fue tan orgulloso, tan fuerte, bueno, fue aplastado por la maquinaria de guerra babilónica. Su gente fue arrancada de sus casas, obligada a caminar cientos de kilómetros hacia una tierra extraña. Eran un pueblo sin país, sin rey, y, lo peor de todo, temían que hasta sin su Dios. Ojo, que esto no pasó de la noche a la mañana. Fue un proceso, lento y muy doloroso. Con cada una de estas deportaciones que vemos aquí, la esperanza de Judá se iba apagando un poquito más. Pero, y aquí viene lo interesante, incluso mientras la oscuridad se hacía más y más profunda, algo se estaba gestando. Se estaban preparando dos hombres que se convertirían en la voz en el mismísimo corazón del imperio. Bueno, ahora sí, metámonos de lleno en las vidas y misiones de estos dos profetas. Porque, a ver, aunque los dos vivieron en Babilonia al mismo tiempo, eran contemporáneos, sus circunstancias y sobre todo sus misiones no podrían haber sido más diferentes. Eran polos opuestos. Y esto que vemos aquí es, bueno, es una estrategia fascinante, ¿no creen? Se colocó a Ezequiel y a Daniel en esferas de influencia totalmente distintas. Por un lado tenías a Ezequiel, él era el sacerdote, el pastor, el que estaba ahí con la gente en los asentamientos. Por el otro estaba Daniel, el noble, el embajador, moviéndose en los pasillos del poder. Así se aseguraba que el mensaje llegara a todos, al corazón de la comunidad y a la mente del imperio. El nombre de Ezequiel ya en sí mismo era una promesa y un llamado. Imagínense lo que eso significaba. En medio de un pueblo que se sentía completamente quebrantado y derrotado, él debía ser ese pilar de fortaleza, un recordatorio viviente de que el poder de Dios no había sido vencido junto con su nación. Y ahora pasemos a Daniel. ¿Su nombre? Dios es mi juez. ¡Qué declaración tan potente! Pensemos que él vivía en un mundo gobernado por reyes que se creían dioses, la máxima autoridad. Bueno, pues el nombre de Daniel era un recordatorio constante, tanto para él como para los reyes a los que servía, de que no, de que existía una autoridad superior a la que todos, absolutamente todos, debían rendirle cuentas. Muy bien, ya conocemos a los protagonistas, pero ¿cuál era su mensaje? ¿Qué era exactamente lo que tenían que decir? Y quizá más importante, ¿cómo es que estos dos mensajes, aparentemente tan distintos, se complementaban para darnos una imagen completa del plan en medio de la catástrofe? La tarea de Ezequiel no fue nada fácil, para nada. Él tuvo que decirle a su gente algo que nadie quiere oír, que ellos mismos eran responsables de su propio sufrimiento. Obviamente no era un mensaje popular, pero era un paso necesario. Antes de poder siquiera soñar con la restauración, tenían que enfrentar la dura verdad de sus propias acciones. Para ponerlo en contexto, otros profetas se habían enfocado en temas como la salvación o el juicio, pero Ezequiel y Daniel, ellos trajeron a la mesa dos ideas que eran revolucionarias para la época. La primera, que Dios no era solo el Dios de Israel, sino el soberano de toda la historia. Y la segunda, que su plan no se limitaba a restaurar una nación, sino que apuntaba a la creación de un reino eterno. Esta frase es el corazón, el estribillo de todo el libro de Ezequiel. Se repite una y otra vez. Y ojo, no es una amenaza, es todo lo contrario, es una promesa. Es la declaración de que al final de todo este proceso, tanto del juicio como de la restauración, el mundo entero llegaría a conocer el verdadero carácter de Dios, su justicia, su poder y sí, también su amor inquebrantable. Entonces, mientras Ezequiel le hablaba a su pueblo, Daniel llevaba un mensaje aún más audaz, y se lo decía en la cara a los hombres más poderosos del mundo. Les decía que sus imperios, que parecían tan invencibles, no eran más que un suspiro, un parpadeo en la vasta historia del mundo, y que su poder no era nada comparado con el del Dios al que él servía. Pero la cosa no se queda ahí, en el presente, no. Los mensajes de Ezequiel y Daniel iban mucho más allá. Ambos profetas recibieron unas visiones del futuro asombrosas, de esas que han cautivado e intrigado a la gente durante siglos.
La visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos es de verdad una de las imágenes más poderosas que existen. No es solo una historia sobre la resurrección, es un símbolo potentísimo de la esperanza en medio de la desesperación. Esos huesos secos representan la muerte de una nación, pero el aliento de Dios es la promesa de una nueva vida, de un nuevo futuro. Es como mirar la misma cosa desde dos ángulos diferentes. Por un lado tenemos la visión humana, el sueño del rey. Una estatua magnífica, impresionante, hecha de metales preciosos. Representa la gloria y el poder de los imperios. Pero luego tenemos la visión divina, la del profeta. 4 bestias aterradoras que salen del mar. Son los mismos 4 imperios, pero vistos desde la perspectiva de Dios, mostrando su verdadera naturaleza. Muy bien, y con todo esto, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el legado duradero de estos 2 profetas? Vamos a verlo. El legado de Ezequiel y Daniel es simplemente un testimonio increíble del poder de la fe en medio de la adversidad. Por un lado, Ezequiel nos deja el concepto de la responsabilidad personal, tan fundamental que se le conoce como el padre del judaísmo. Daniel nos da un marco para ver que la historia no es un caos, sino que tiene un propósito. Y ambos, juntos, nos recuerdan que la esperanza es inquebrantable, que incluso en los momentos más oscuros hay un plan, hay restauración y hay un futuro glorioso. Y así, la pregunta que nos deja en estos 2 profetas resuena a través de los siglos y nos llega hasta hoy. Si la historia realmente tiene un plan, entonces, ¿cuál es nuestro papel en él? ¿Cómo podemos ser, como Ezequiel y Daniel, voces de esperanza y de verdad en nuestro propio tiempo y en nuestro propio lugar? Una reflexión para el final.